Bueno, y seguimos con la información. Doy ahora la más cordial bienvenida al periodista y escritor Gerardo Ochoa. Mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Un saludo a tu auditorio. Con el gusto de estar en tu programa, como siempre. Un Oye, honor. había un gusto enorme que aceptes la invitación. Había una enorme expectativa este año porque íbamos a tener una reunión de ministros de cultura, una reunión de la UNESCO en México, una reunión que tuvo lugar finalmente en septiembre y generó, pues, como digo, muchos comentarios. El presidente no acudió y me encantaría que iniciáramos la conversación por ahí, si te parece bien, Gerardo. Vamos, por supuesto, a revisar todo el sector cultural, pero ¿qué opinas de esa reunión de Mundiacult que después de 40 y tantos años se celebró nuevamente en México? En efecto, después de 40 años, esta misma reunión volvió a celebrarse y en el mismo país, es decir, en México. Em, Le veo básicamente dos problemas. La agenda que se planteó hace 40 años no se le dio continuidad. Inclusive la propia UNESCO, en alguna de sus múltiples otro tipo de reuniones, señalaba que no se había dado seguimiento a lo que se había planteado en aquella ocasión. Uno de ellos era el enlace entre la cultura y los migrantes. El tema que se ha vuelto, pues, de una alta gravedad en las últimas décadas, o al menos, o en la última década, y era un planteamiento que ya hacía desde hace 40 años con mucho tino la UNESCO, los ministros de Cultura de ese momento. Y, y en esta ocasión ni siquiera se abordó el tema tampoco fue abordado. Volvió a señalarse, en efecto, que las guerras son un flagelo para el patrimonio cultural, cosa que ya se había señalado también desde hace 40 No años. hace falta reunir a 150 ministros para decir eso, ¿no? Déjame Exactamente, decirlo irónicamente. yo creo que ese es el principal problema, porque no ha asumido la UNESCO que tienen que ser acuerdos vinculantes. Es decir, que se tienen que establecer compromisos de índole legal entre los países. Simplemente son acuerdos que se mueven a partir de los propios países como tales. Sucede lo mismo que observamos con los acuerdos de cooperación educativa y cultural entre México y cualquier otro país. Ya. Al final de cuentas, ahí viene todo ello. Viene promoción de cine, defensa del patrimonio, combate al mercado negro, promoción de las culturas indígenas, todo lo que debe incluir un programa de cooperación entre una nación y otra. Sin embargo, todo depende del interés o del agregado cultural o del embajador en turno o embajadora. No hay, digamos, un seguimiento, no se convierte en un mandato. Y esto sucede con este tipo de reuniones de ministros que en efecto uno acaba pensando que, pues, como bien dices, sin necesidad de ser irónico, pues no es necesario que se reúnan para suscribir en lo cual ya todos de entrada estamos de acuerdo. Yo creo que Oye, esa fue la gran flaqueza. convertir la cultura en uno de ese, un objetivo de desarrollo sustentable, ayuda en la agenda post-2030, es decir, ubicarla en otro, digamos, en otro nivel y, por supuesto, darle más relieve. Y al mismo tiempo aprovecho para preguntarte la situación de nuestro país. El presidente no acudió. Yo creo que mandó una señal política importante, es decir, la cultura no es una prioridad de este gobierno. Gerardo. En efecto, el presidente no acudió, pudo haber enviado unas palabras que pudo haber leído su representante, eh, cosa que tampoco hizo, Oye, protocolo que... Gerardo, pues si yo voy a verte de, no sé, de Marruecos o de Madrid o donde vaya, moverte de el Palacio Nacional al auditorio tampoco hace falta mucho, ¿no? Es decir, el no ir hubiese sido un mensaje, en este caso mandó a su señora, que fue la portavoz del presidente, pero es todo un mensaje político, ¿no? El que no Sí, acudiera. y la señora ya asumió que no es primera dama, entonces no tiene ninguna representación, digamos, oficialmente, y habló como ella, habló como Beatriz Gutiérrez Müller. Sí, básicamente los dejó plantados.
luego el hecho de que la señora secretaria presentase, no se sabe si como parte de del protocolo o no, a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, acabó volviendo aquello como un acto de tinte de precorcholata en precampaña. En fin, todo fue francamente muy desaseado. Los periodistas se molestaron mucho porque hubo un total desorden a la hora de la cobertura y de los materiales informativos. Estaba pues concentrada la actividad en el Auditorio Nacional, pero había mesas de relieve también en el Centro Cultural Los Pinos, en las distintas universidades. O sea, fue un aluvión de eventos al cual no había manera de hacer una cobertura sistemática, ponderada, y que Y no es llegó a para todo nada. efecto práctico el evento internacional más importante que tendrá México en esta administración, ¿no? Se sumaron dos eventos paralelamente. La reunión de la Asociación Panamericana de Museos, donde tampoco se trató la grave circunstancia en la que se encuentran los museos de México. Esta reunión fue coordinada por el INAH, y también la reunión de la IASA, que es la Asociación Internacional que vela por los archivos sonoros en el mundo. Tampoco se tocó la grave situación en la que se encuentra la Ya. Fonoteca Nacional, y ese evento fue coordinado y presidido por el entonces director de la Fonoteca Nacional, Pavel Granados, quien ahora pues ya es director de Canal 22 y le acaban de dar hasta un premio de periodismo. Entiendo que pues no a él, sino que Canal. al canal como tal, ¿no? Pero le corresponde a él recibirlo. Creo que ha sido una oportunidad perdida, y creo que, vuelvo al punto, una de las grandes flaquezas de la UNESCO como tal es que sus acuerdos no sean vinculantes. Ya. De esa manera Ujú. no se puede avanzar en Oye, ningún. no, no se puede avanzar. Para avanzar en la conversión te pregunto, dos estampas. Uno, le echo un vistazo al presupuesto y veo que cultura no crece mucho en el presupuesto. Este año como que se mantiene en los mismos niveles. Y le echo un vistazo a mi ciudad, la ciudad capital, desde donde mando un saludo a quienes nos ven en todo el país. Y veo Chapultepec que he hecho un lío. Entonces digo, a ver, si ligo el tema del presupuesto con el tema de Chapultepec, buena parte del esfuerzo presupuestal de este gobierno en materia de cultura está centrado en la obra de Chapultepec. Yo veo pues construcciones por aquí, por allá, pero sigo sin ver un proyecto, Gerardo, vertebrado, bien planteado y sobre todo en vías de que pues lo veamos pronto, ¿no? Y sea para el disfrute de capitalinos y quienes nos visitan. ¿Cómo ves ese expediente? Ese proyecto lo planteó la secretaria en su documento El Poder y la Cultura, y está planteado en el Programa Nacional de Cultura, Uh -huh. y que simplemente no se ha cumplido. Destaco algunas cuestiones que están en los dos documentos. En los dos documentos se habla de estrategias de inversión y mecenazgo para beneficiar industrias culturales y empresas creativas. Eso no ha sucedido en 4 años. La coyuntura ideal, y además de que no se necesite ningún tipo de coyuntura, era la pandemia. No recibieron ni siquiera apoyos, fondos de emergencia para sobrevivir en esa circunstancia. También se plantea en ese documento, y está en el Programa Nacional de Cultura publicado en el Diario Oficial, que los empresarios de cultura, galeristas, teatreros, libreros, requieren esquemas fiscales y financieros que pasan por créditos blancos de la banca de desarrollo, que deberían diseñarse conjuntamente con las secretarías de Hacienda y de Economía. Tampoco se ha hecho. Es decir, ya no se hizo. La secretaria planteó también en ese documento que se tendría que crear un fondo de contingencia, o sea, un fideicomiso, para los desastres relativos ocasionados, para los daños ocasionados por desastres naturales, por los daños ocasionados en el patrimonio cultural, para que no fuera solamente el Fonden que cubre los desastres naturales y de ese fondo, más el seguro que tenía el INAH,
con Banorte, que acabaron en pleito y Banorte canceló el seguro, la secretaria había propuesto la creación de un fondo especial, de un fideicomiso. Como vimos, lo que sucedió fue todo lo contrario. No se creó y se cancelaron los 6 fideicomisos. Otro punto también que destacó en su reunión de embajadores y cónsules a principios de 2019, donde dijo que la cultura nunca volvería a ser un accesorio como lo había sido antes, etcétera, etcétera, frase que se volvió ya legendaria, era que más que crear nueva infraestructura, y aquí me enlazo con el tema Chapultepec, por lo que había que apostar es por darle mantenimiento a la infraestructura existente. Son palabras de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, ante los embajadores y cónsules de México en enero de 2019. ¿Qué sucedió? Pues que el proyecto cultural fue anunciado por el presidente, que es una obra ubicada en la Ciudad de México, el proyecto Chapultepec, que sabemos es un proyecto de desarrollo urbano vial que va a elevar la plusvalía de la zona, va a conectar las distintas zonas del bosque, le están dando una remozadita a varias cosas que ya estaban allí perdidas y las presentan abandonadas y que presentan como nuevas, y que tendrá una nueva cineteca, que siempre es bienvenida, dado que la Cineteca pues, es de las pocas instituciones que en México han mantenido siempre una gran calidad y un gran nivel y han generado mucha... es una institución muy carismática entre el público. Va a haber una bodega para el IMBAL, que ya la necesitaba. Eso es definitivamente un proyecto importante. Pero pues también tienen un museo del maíz, un museo a Lázaro Cárdenas. Quieren hacer esto... Todavía no se sabe si Gabriel Orozco va a lograr hacer o no su pabellón en el Jardín Botánico. Ya se da casi por descartado, pero nunca se sabe. Y la inversión al momento, la principal inversión ha sido en conexiones viales. El teleférico y conectar las El distintas... Oye, teleférico. pero El bueno, dinero mucha gente se ha preguntado si esa zona que ya tiene un equipamiento museístico tan importante requería esa inversión, pero bueno, en este caso se decidió que así fuera. En otros ámbitos, déjame preguntar sobre un tema en el que tú tienes además experiencia personal, la proyección exterior de México. Sabemos que hubo ahí un conflicto, el que era director del tema salió de Cancillería después de un escándalo ahí en medio del agregado cultural, director del Instituto México en España. En materia de proyección externa de México, hablando del ámbito cultural, ¿qué valoración tienes, Gerardo? hasta, hasta antes de la salida del doctor Márquez, Enrique Márquez, se habían creado 30 regiones, o sea, las distintas embajadas y consulados se habían agrupado en 30 distintas regiones para que trabajaran conjuntamente y fueran conectadas además por una suerte de plataforma digital. Eso está totalmente parado. Mm. Y las embajadas dejaron de recibir el presupuesto. Me acabo de enterar la semana pasada que inclusive el piso 4, el emblemático piso 4 del edificio de Avenida Juárez, donde está la Secretaría de Relaciones Exteriores, es donde se encuentra todavía la dirección ejecutiva, eh, 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 pero les han quitado la mitad del espacio. O sea, ya les redujeron el espacio dentro del propio piso 4 y ese es, bueno, pues, indicativo de que no está siendo ni mucho menos una prioridad. Se quedó detenido el proyecto, no se nombró oficialmente a un sucesor y seguirá así la situación. Con los embajadores con los que he tenido el gusto de poder conversar, me han dicho que han tenido que, pues, literalmente rascarse con sus propias uñas, inventarse proyectos, tratar de conseguir películas que les manden por DVDs, hacer algunas conferencias, artistas que estén cercanos, en otros países invitarlos,
para que puedan dar algunas charlas en universidades. Entonces, digamos, he improvisado algo más bien casero, Con lo que se pueda, ¿no? con lo que se pueda, y que no va a dejar y que no va a reflejar ni mucho menos lo que en dos documentos dejó planteado el doctor Márquez, tanto el primero como el segundo año de su gestión. Eso está también muerto, y si consideramos que también durante el sexenio de Enrique Peña Nieto la diplomacia cultural vivió un momento ingrato, que en su momento glosé a detalle, podemos decir que llevamos 12 años sin diplomacia cultural, que vamos a cumplir 12 años sin una estrategia de diplomacia cultural. Es gravísimo. Ya. Oye, la relación con el cine es un asunto de divismo, de dinero, todo este pleito de los Arieles, del Toro, diciendo, a ver, si no hay dinero lo pago yo. Ubícame, nos quedan unos 4 minutitos, pero ubícame en ese tema y vamos cerrando, mi querido Gerardo. El tema del cine, pues es el tema de la industria cultural, y como tal, ni a la del cine, ni a la del libro, ni a ninguna otra se le apoyó. En agosto, por ahí de agosto, varios cineastas sostuvieron una carta donde le reclamaron a la secretaria en los fondos prometidos me habían llegado y que había unas 5 decenas de proyectos detenidos. Eh, el incidente más reciente, en efecto, es lo del Ariel, que recibía un recurso para organizar el certamen y que dejó de recibirlo. La Secretaría de Cultura le ha pedido a la academia que pues participe en alguna de las convocatorias y a ver cuántos recursos le dan, y por eso se armó también este conflicto mediático. Esta crisis se debe definitivamente a la falta de apoyo a las industrias culturales y a que no se cumplió con todo aquello que se prometió en el Plan Nacional de Desarrollo, de créditos para el crecimiento, de proyectos conjuntos con la Secretaría de Economía y de Hacienda. Eso es lo que se vive en la industria del cine, lo que se reporta también en la industria editorial durante la Feria del Libro de Guadalajara, en los documentos que presentó la CANIEM, y la situación en general de la industria cultural en México. Son Y 6 años perdidos nuevamente. ahora que dices lo de la FIL, pues ha metido hasta la partidización ahí, ¿no? Que si vas a la FIL estás en favor de una opción o si eres crítico del gobierno, en vez de que tenga su especificidad, su autonomía, el espacio, digamos, de la industria, en este caso editorial y toda la discusión, no solo de literatura, sino también de ideas, Gerardo. Hay que celebrar la capacidad de resistencia de la FIL a los embates que le llegan desde la presidencia de la República. Su retorno a la actividad presencial es exitoso. Eh, Van a empezar a absorber poco a poco las pérdidas que tuvieron durante los años de la pandemia. Y en este contexto también yo quiero mencionar la primera Feria Internacional del Libro realizada en Monterrey y que preside Consuelo Sáizar. También fue una feria con una gran capacidad de convocatoria a nivel de editoriales y a nivel de figuras de la vida intelectual y cultural de México, y que sí movilizó socialmente, que era por lo que apostaba la ex titular del CONACULTA, a, al sector de Nuevo León. Creo que son dos ejemplos de proyectos que, al margen de los desatinos de la política cultural en México, están demostrando que sí se pueden hacer las cosas si se logra, si se tiene la paciencia suficiente, si se tiene visión. Celebro lo de Monterrey definitivamente, y el retorno de la Feria del Libro de Guadalajara, la emblemática FIL de Ya. Oye, Guadalajara. finalmente un minuto más. ¿Tú te imaginas que en el marco de la relación del bicentenario de la relación México-Estados Unidos podríamos, digamos, tejer, desarrollar una agenda cultural, una agenda de política cultural más allá de un par de conciertos o elementos de circunstancia, Gerardo?
En la relación con Estados Unidos, mencionas. Sí. Sí, bueno, precisamente ese era el Un punto. año sobre, digo, todo el 23, tejer mucho el debate, qué hacer, por ejemplo, con pues toda la comunidad mexicoamericana, que son importantísimos. Además, hay toda una cultura ahí que para muchos de nosotros es desconocida. Gerardo. Era uno de los proyectos por los que apostaba también el doctor Márquez. Varios de estas regiones culturales se encuentran en Estados Unidos, porque alrededor de 50 consulados están ubicados en la gran mayoría, el 95% de los consulados o el 90% están ubicados en Estados Unidos. Entonces estaban también agrupados por regiones. Pero si no hay presupuesto, yo no veo de dónde. Ya. Eh, Porque eh, el otro día leía, mi querido Gerardo, que el primer país por número de habitantes hispanohablantes es el nuestro, pero el segundo es Estados Unidos y Así es. buena parte son compatriotas nuestros. Algo habrá que hacer en materia cultural con ellos, ¿no? Sí, y yo creo que no iba mal al principio la propuesta que planteaba el doctor Márquez, pero que incluso estaba planteando un sistema de radio y de televisión hispano que se iba a nutrir de los contenidos de las radios y las televisoras de allá. Ya. Obviamente con un consejo editorial que iba a juntar esto, el otro, acuerdos y demás, una cosa que había que echarle mucho escritorio y mucho lobby, pero no sonaba nada mal tener un sistema de esa envergadura. Eh, pero si ya vimos que redujeron el piso 4 a la mitad, eh, no sé qué habrán puesto allí. A lo Estamos mejor hablando. tampoco está tan mal, tú imagínate los medios públicos. También sobre eso te quería preguntar, medios públicos, pues se han convertido en difusores de la mañanera y cuando termina la mañanera, un programa que comenta la mañanera, Gerardo. Yo no sé si los medios públicos estaban llamados a ofrecer otros contenidos dados a la diáspora, dirán, no, muchas gracias, eso es para consumo nacional, Gerardo. Pues no, definitivamente, incluso tenían una característica, al margen de que el Canal 11 tenía un perfil muy claro relacionado con el Instituto Politécnico Nacional y era su canal cultural, y al margen de que el Canal 22 es resultado de que los intelectuales, eh, cuando vieron que se iba a privatizar ese canal en el sexenio de Salinas, se congregaron para solicitar que no se privatizara y se volviera canal cultural. Es José María Pérez Gay, ¿no? José María Pérez Gay, que fue su primer director y que tuvo enormes reconocimientos a nivel internacional durante ese primer periodo. El carta cuyos firmantes congregaron Héctor Aguilar Camín y Carlos Monsiváis. Bueno, al margen de que esos dos, por naturaleza, tienen que ser estrictamente culturales, el resto del sistema de radio y televisión pública tenía por origen una vocación cultural social. A veces los contenidos ciertamente eran bastante aburridos y se ocupaba un espacio, sí, para pasar pues, los discursos pues, del presidente. Ya cuando uno empezaba a oír el himno nacional, ya sabía que era la medianoche, en fin, sucedían ciertas cosas que formaban parte de nuestro imaginario social. Pero ahí uno podía ver buen cine, oír conciertos. Había, obviamente, lamentablemente no había la audiencia, porque ese tema del rating nunca se ha podido superar, nunca ha habido una estrategia adecuada. Pero usarlos como propaganda política es la primera vez del que yo tenga conocimiento en la historia moderna de México que sucede. Y es lamentablemente una pena porque habría que hacer un estudio también del rating que están teniendo este sistema que a todas luces es un mecanismo de propaganda política del presidente, ni siquiera de los proyectos de No, Estado. exactamente, es la mañanera y después el programa que comenta la mañanera, lo cual es ciertamente muy llamativo. Gerardo, se nos acaba el tiempo, te mando un gran abrazo, te deseo un año espléndido. Igualmente, Leonardo, un gran abrazo, un año espléndido para ti y para tu auditorio. Gerardo Ochoa Sandy, para fortuna nuestra, hoy comentando y pues todos los temas del sector cultural. Vamos a una breve pausa, volvemos.